Amigos del Pulso Político, bienvenidos una vez más. Queremos entregarles esta entrevista. Nos acompaña el señor economista en Relaciones Internacionales, Rubén Cárdenas, pero esto es muy importante, amigos del Pulso Político, porque queremos conocer en primera instancia, para que se vea un punto de vista internacional, cómo se le puede llamar a la intervención del gobierno de Trump, Estados Unidos, en Venezuela. Muchos difieren, ¿no? Ha sido una intervención, rescate, ha sido violación de los derechos soberanos, violación de la Carta de la ONU, etc. A su parecer, señor economista, ¿cuál sería el calificativo? Bueno, este, eh, esta acción del gobierno norteamericano en territorio de un país soberano como Venezuela se enmarca en un proceso de reestructuración de la economía mundial que se desarrolla desde hace, digamos, más de 30 años. Hay un proceso, se reestructura toda la economía mundial, hay nuevas cadenas de producción, nuevos mercados, nuevas tecnologías, y en ese contexto surgen nuevas potencias como China, la India, Rusia, Sudáfrica, el Brasil, los BRICS, y que transforman la economía mundial. Y ese es el trasfondo en lo cual se realizan estos acontecimientos, porque uno de los aspectos fundamentales de esta reestructuración es tratar de asegurar los materiales básicos para el desarrollo tecnológico, ya sea el petróleo, gas, pero sobre todo lo que se llama tierras raras, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de conflictos, ¿no? Esta situación que pasa en la economía se refleja en la economía porque hay una lucha de poder, digamos, por zonas de influencia. Y lo que ha acontecido en Venezuela eh, es prácticamente, para mí, un punto de quiebre en las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos, entre Latinoamérica y los Estados Unidos, y también tiene también una repercusión a nivel global, porque prácticamente esta intervención eh, es un rompimiento del ordenamiento legal internacional. No es legal. No es legal. Desde el punto de vista jurídico, he escuchado muchos especialistas en derecho internacional, es, prácticamente se ha pisotado el derecho internacional, porque se ha intervenido en un país soberano, y hay una serie de principios como la no intervención en los asuntos internos de una nación, etcétera, etcétera. Este, y eso prácticamente eh, se da en un contexto, en ese contexto que te acabo de decir, en ese contexto de la reestructuración del mundo, ¿no? Es de pasar de un mundo unipolar a un mundo multipolar, polar. Eh, bueno, es un punto de quiebre. Se trata ahora, digamos, un signal que nos dice, es una señal que nos dice que actualmente domina el que es más fuerte. El poder. El que es más fuerte. Pero sabemos que cuando uno viola una ley, una norma, un reglamento, hay penalidades, ¿no? Porque la ley y la penalidad van juntos, ¿no? Entonces, en este contexto de la intervención de Trump a Venezuela, se han violado los derechos de una nación soberana. No hay ningún tipo de penalidad, habría, no habría, se aplica, no se aplica. No, lastimosamente no hay penalidad.
Claro, cuando una persona viola los derechos humanos y asesina, Claro. entonces tenemos la Corte Internacional, etcétera, etcétera. Pero Estados Unidos está fuera de eso, ¿no? Eh, no, yo creo que más que todo esto va a ser tratado políticamente porque Trump no ha hecho esta acción sin consultar, sin una resolución del Congreso norteamericano, porque realmente el Congreso norteamericano tiene que decidir o respaldar una acción. Como autorizar, ¿no? Más o menos, cualquier acto de guerra tiene que ser, tiene que partir de una autorización del Congreso. Y segundo, de que, bueno, no hay una resolución, no ha habido una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque eso también puede ser un camino legal para intervenir en un país, de que el Consejo de Seguridad decida, bueno, hay que intervenirlo, ¿no? Pero eso se hace en consenso. Pero no, Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos, eh, la invasión a Irak o el bombardeo a Serbia lo hicieron sin consultar a las Naciones Unidas. Entonces, pero bueno, es una cuestión ilegal que tiene que va a ocuparse, va a ocupar al Congreso norteamericano, pero también a la comunidad internacional. Hay precedentes de haber retirado a un presidente de un país solo por acusación de narcotráfico, porque ya se ha deslindado Trump de que, bueno, él no toca el tema de la dictadura o la mala situación económica de los venezolanos, sino toca específicamente la droga. Hay antecedentes que se ha retirado a un presidente de un país soberano solo por acusación de narcotráfico. Bueno, Noriega, ¿no? El de Panamá, ¿no? Que fue el agente de la CIA y inclusive ellos aterrizaron en Panamá, etcétera, 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 etcétera. Ese es el antecedente que habría. Después, no conozco otro, no conozco otro, ¿no? Pero Trump yo creo que él habla más que todo de petróleo y de recuperar la influencia de los Estados Unidos en Venezuela, de recuperar los intereses que los norteamericanos habían perdido en Venezuela, sobre todo en el petróleo y en las, bueno, Venezuela tiene las reservas de agua más grandes de Sudamérica, tiene bastante oro, tiene la mayor reserva de petróleo, tiene oro, tierras raras. Entonces, desde el punto de vista estratégico para los Estados Unidos es muy, muy importante, sobre todo pues para las grandes empresas que dominan la economía norteamericana y actualmente dominan el poder en los Estados Unidos. Los jefes de Estado de los países latinoamericanos deberían sentir algún resquicio, temor, algún escalofrío con las palabras de Trump y Marco Rubio al decir de que Estados Unidos tiene hegemonía en Latinoamérica. Yo no lo termino de comprender. Bueno, es una advertencia que hace el imperio, ¿no? Porque es una actitud bastante imperial, ¿no? Claro. Colonialista y bueno, basada en la doctrina Monroe que se ha actualizado, se llama Don Juan, ¿no? Y que es parte del nuevo sistema de seguridad norteamericano, considerar a América Latina como su patio trasero, su zona de influencia, para evitar de que países como la China, la Rusia u otros ocupen más posiciones de las que ya han ocupado en este momento, ¿no? Entonces, esa advertencia, claro, la tienen que tomar en cuenta todos. Porque cuando yo te hablo como punto de quiebre, significa de ahí para adelante es una nueva cosa, de ahí para atrás fue otra cosa, ¿no? Entonces, se, se tiene que tomar en cuenta de que los Estados Unidos sigue siendo una de las, o es uno de los, es una la potencia militar más grande todavía en el mundo. La cantidad de armamento que han concentrado en el Caribe es enorme, y el operativo que han hecho en Venezuela ha demostrado que están en la capacidad de poder hacer ese tipo de intervenciones. Ahora, queremos aprovechar el tiempo y hemos hablado, en realidad lo que
¿Qué ha pasado con Venezuela? No lo termino de comprender como periodista, pero pasemos un poco a hablar del Perú, ¿no? Que está en una situación marcadamente dominada por la corrupción, ¿no? O sea, se desactivan los equipos de investigación de los corruptos, se le da paso a personas con antecedentes para que postulen al Congreso. No sé, un panorama global que tenga en estos momentos la opinión sobre Perú. Mira, y precisamente, ¿no? La pregunta es cómo el Perú se inserta en este proceso de cambios que vive en el mundo, ¿no? ¿Con quién se alinea, ¿no? El mensaje de Trump es o estás conmigo o estás contra mí, Ajá. ¿no? Y por supuesto los políticos peruanos tienen que responder esa pregunta, ¿no? Pero ya has visto ya los pronunciamientos de diferentes partidos, de Keiko y de otros, es diferente, pero más o menos te muestra, ¿no? Unos están con la línea y otros están en contra de la línea, ¿no? Entonces se da en ese contexto y precisamente el Perú es un país minero, es un país con recursos naturales que necesita el mundo para su desarrollo tecnológico. Entonces, desde ese punto de vista, pues el Perú tiene un valor estratégico. Entonces, pero ¿cuál es la respuesta de nosotros frente a esa situación? ¿Ya? Vamos, mientras todo el mundo están tratando de cuidar sus recursos estratégicos, de desarrollarlos, de protegerlos. Sin embargo, aquí, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Eh, no tenemos una política adecuada, no tenemos políticas adecuadas con una visión de utilizar mejor esos recursos. Y eso viene ya desde hace muchos años atrás, no es de ahorita, ¿no? Claro, eso viene desde hemos sido un país extractivista, no hemos vendido siempre materias primas, ahorita lo estamos haciendo y sobre todo minerales, ¿no? Y ves la situación de Petroperú también, ¿no? Eso es una cuestión. Mientras todo el mundo está tratando de asegurar sus fuentes energéticas, estratégicas, nosotros estamos, creo que Perú lo van a desarmar y lo van a vender a pedacitos, ¿no? Entonces, Petroperú, ¿no? Claro, se puede decir que es una empresa que no está produciendo ganancias, pero en otros estados del mundo el sector estratégico es subvencionado, es protegido, ¿ya? Claro. Y siempre hay soluciones técnicas y de gestión para poder efectivizar una empresa, así sea estatal, así sea privada. No, pero yo creo que hay intereses ahí privados de por medio que quieren aprovecharse de esos recursos que son recursos que le pertenece a todos los peruanos, ¿no? Entonces, tú tienes ese marco, ¿no? Ese marco pensando lo que está pasando en el club y en el mundo. Entonces, nosotros, eh, ves de que en el Congreso, por ejemplo, de la República tiene una aprobación mínima, tiene una desaprobación más del 90%, vemos de que la democracia en el Perú se ha deteriorado fuertemente. ¿Por qué? Porque democracia significa la división de poderes. Claro. ¿No? Y esa es una de las principales situaciones que no se dan en el Perú hace años, ¿no? La división de poderes, ¿no? O sea, un sector de la política domina el Poder Judicial, el otro domina el Ministerio Público, y ahí se inicia la guerra, ¿no? Pero ahora se da pues con mayor descaro y todo el mundo lo sabe, ¿no? De que esta mafia que gobierna o los grupos de poder que gobiernan han tomado el poder judicial y lo están utilizando para su beneficio, ¿no? Y entonces eso no es democracia, ¿no? De ahí viene la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo es posible que se desactive a grupos de investigación de la Fiscalía tan importantes como el de Lavajato, que ha llevado a la cárcel a Toledo, a Humala, a Kuczynski, y hay un montón, y se ha recuperado mucho de dinero, pero sin embargo los quieren aniquilar y los están haciendo, ¿no? Pero eso es un reflejo de que no hay una división o esa división entre de poderes
se ha menoscabado, se ha deteriorado, ¿cómo se podría decir? Pues cuando se pierde en una democracia la división de poderes, ¿qué se produce políticamente? Lo que se produce pues es lo que se llama, digamos, no hay un control, ¿no? O equilibrio, no hay equilibrio de poderes. No hay equilibrio de poder, pero no hay un control, porque el Congreso puede controlar a la Fiscalía Claro. congresa al Congreso, entonces el control simultáneo, ¿no? Independiente, no existe eso. Entonces, ves de que la democracia se ha deteriorado. Y no solamente, después tenemos el aspecto de los derechos humanos. Porque democracia significa a los derechos humanos, y tú ves de que el Congreso y los políticos que actualmente gobiernan, primero quieren retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, no quieren que el derecho internacional, ¿no?, se ejecute en este país. Y ahí tienes la reacción de, inclusive se les ha prohibido a los jueces de que tomen en cuenta el derecho internacional en, en la solución de casos concretos en el Perú. Y eso no es posible. Esa es una aberración del derecho internacional, ¿no? Claro, por supuesto. Se están saliendo, se están extralimitando ya. No lo quieren porque no les conviene. Claro, no les conviene. No les conviene porque si no, muchos caerían fuera de la ley, ¿no? Y después estábamos hablando de una democracia donde prácticamente se han deteriorado los derechos humanos. Bueno, nosotros vivimos en Arequipa y es relativamente tranquilo, pero en el norte, en Lima, en ciertos sectores de Lima, el derecho a la vida prácticamente no existe, ¿ya? Entonces, ves esa democracia bien deteriorada. Y después, la democracia en sí, ¿qué tipo de democracia tenemos? Una democracia representativa, una democracia participativa. En abril tenemos elecciones, se presentan como 30 y tantos candidatos a la presidencia, la gente no sabe por quién votar, no hay estructuras, no hay partidos con programas, más que todos los partidos o son empresas, o etcétera, etcétera, y eso complica mucho la situación, más la situación de corrupción, ¿no? La corrupción es un, es un flagelo, es un cáncer que azota el Perú desde hace muchos años, ¿no? Para la cual no tenemos solución, según los últimos presidentes. Bueno, ese es uno de los problemas graves que tiene el país, y si no solucionamos ese problema, va a ser muy difícil que nos desarrollemos. Ahora, quiero aprovechar, ya nos quedan pocos minutos, señor economista, hay que decirles a los televidentes de Pulso Político que usted, muchos, lo repito, muchos años ha estado en el extranjero, principalmente en Europa, y tiene otro tipo de visión para el Perú, siendo peruano, arequipeño. Así, en resumen, ¿cuál sería el perfil del próximo presidente del Perú? Porque lamentablemente, si yo le pido la opinión a alguien de este país que vive aquí, de repente va a estar orientado por su ideología, por su antipatía, o otras cosas. Usted que vive o ha estado muchos años en el extranjero, ¿cómo lo vería este perfil? Bueno, a mí me gustaría, como tú también puedes ser, como ciudadano del Perú, me gustaría, por ejemplo, que haya un presidente que en primera línea diga: voy a restaurar la democracia en el Perú. Eso es lo primero, Ya, creo, ¿no? sería, o sea, el equilibrio de poderes, ¿no? Respetar la ley internacional, ¿no? Y cambiar el sistema político de tal manera de que no haya corrupción, etcétera. Y ahí va el problema de necesitamos dos cámaras, una cámara, hubo un plebiscito donde el pueblo dijo que no, y no han hecho caso a esto y simplemente va a haber... Exacto. Entonces, ese sería un punto, ¿no? Un candidato que diga: yo voy a restablecer la democracia en el Perú, voy a desarrollarla. Eso es una cuestión bastante difícil, ¿no? Porque se va a enfrentar, imagínate, a grandes poderes. a las mafias que están en casi todos las instituciones estatales, y desde el ejército, la policía,
el sistema judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería el primer punto. El segundo punto, por supuesto, es detener la corrupción, ¿no? La corrupción, y eso está pues relacionado con todo con los crímenes, con la extorsión, con todo lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? Ese es el segundo punto, ¿no? Y el tercer punto que creo que es importante y que está relacionado con lo que hemos conversado es cómo insertar al Perú en este mundo que está cambiando tan aceleradamente, cómo aprovechar mejor nuestros recursos que tenemos, nuestros minerales, nuestra agricultura, nuestra agua, nuestros recursos estratégicos, cómo hacerlo para que la mayor parte de peruanos reciban algo de esto, ¿no? Que no es el caso, ¿no? Ahorita fundamentalmente está monopolizado y sirve solamente para pequeños grupos de poder y la gran parte de peruanos no recibe ningún beneficio de esto. Entonces, se trata para mí de un candidato que diga voy a fortalecer la nación peruana. ¿Eh? Porque, bueno, desde Basadre, desde Mariátegui hasta Basadre, sabemos de que la nación peruana estaba en construcción, no ha sido concluida y realmente necesitamos una nación y crear nación no es fácil, ¿no? Porque se tiene que incluir a millones de peruanos, ¿no? En el sistema económico, en el mercado de trabajo, en la educación, en la salud. Eso se trata de hacer nación, ¿no? Ahorita tenemos millones y millones de peruanos que están excluidos del mercado de trabajo, no tienen trabajo, que no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación, porque la educación es cara, se ha privatizado, la salud también se ha privatizado, ¿no? Si tú tienes dinero, puedes ir a una clínica, si no, no tienes, no tienes, no, simplemente te mueres. Entonces, esos tres puntos para mí sería importantes y ahí no te estoy hablando de izquierda, de derecha, No, del personaje. te estoy hablando de puntos, desarrollar la democracia, combatir la corrupción y crear nación, son tres cosas que no tienen que ver con la derecha ni con la izquierda, ¿ya? Se trata de una plataforma, digamos, que la puede hacer un izquierdista o que la puede hacer uno de derecha, pero imposible, claro, que la va a hacer una persona de ultraderecha, no de las personas que ahorita están gobernando el Perú, creo que no, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Pulso político.